Bienvenidos, exploradores de lo desconocido, a un nuevo capítulo de Explora la historia oculta. Hoy, nos adentraremos en las sombras de uno de los descubrimientos científicos más trascendentales del siglo XX, un logro que redefinió nuestra comprensión de la vida misma, la estructura del ADN. Pero tras el brillo de este avance revolucionario, se esconde una historia de genio eclipsado, de una contribución crucial silenciada por la injusticia y el prejuicio. Hoy, desenterraremos el relato de Rosalind Franklin, la científica cuyo trabajo fundamental fue, durante demasiado tiempo, relegado a las notas al pie de página de la historia. ¿Listos para descubrir la verdad oculta tras la doble hélice? Retrocedamos en el tiempo, a la Inglaterra de entreguerras. En el seno de una familia acomodada y con una sed insaciable de conocimiento, crece una niña diferente. Rosalind Elsie Franklin, nacida en 1920, no se conformaba con los roles femeninos tradicionales de la época. Su mente inquisitiva la impulsaba hacia las ciencias, un campo dominado abrumadoramente por hombres. Desde temprana edad, demostró una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable, destacando en física y química en una era donde las oportunidades educativas para las mujeres eran limitadas. A pesar de las expectativas sociales, Rosalind persiguió su pasión, ingresando al prestigioso Newnham College de Cambridge. Allí, en un entorno académico estimulante pero aún marcado por la desigualdad de género, forjó una sólida base en las ciencias físicas. Su rigor intelectual y su meticulosidad ya comenzaban a destacar. Obtuvo su doctorado en química física en 1945, especializándose en el estudio de carbón y materiales porosos, un trabajo que incluso contribuyó al esfuerzo bélico británico. Tras la guerra, un nuevo horizonte científico atrajo la atención de Rosalind, el estudio de las biomoléculas a través de la cristalografía de rayos X. Esta técnica, que implica disparar rayos X a cristales purificados de una sustancia para deducir su estructura tridimensional a partir de los patrones de difracción resultantes, era una herramienta poderosa pero compleja. En 1951, se unió al Laboratorio de Biofísica del King's College de Londres, bajo la dirección del profesor John Randall. Este sería el escenario donde su talento excepcional se encontraría con la ambición, la competencia y, lamentablemente, la falta de reconocimiento. En el King's College, Rosalind fue asignada a trabajar en la estructura del ADN, una molécula que en ese momento se sabía que era el portador de la información genética, pero cuya forma tridimensional seguía siendo un misterio. Compartió el laboratorio con Maurice Wilkins, otro investigador que también utilizaba la cristalografía de rayos X para estudiar el ADN. La relación entre ambos fue tensa desde el principio. Franklin, directa y centrada en su trabajo, chocaba con la personalidad más reservada y quizás posesiva de Wilkins. A menudo, se sentía tratada más como una técnica que como una colaboradora científica de igual nivel. A pesar de este ambiente poco propicio, el genio de Rosalind Franklin floreció. Con una dedicación incansable y una maestría técnica excepcional, perfeccionó la técnica de preparación de muestras de ADN altamente hidratadas, lo que produjo patrones de difracción de rayos X mucho más nítidos y detallados que los obtenidos hasta entonces. Su rigor científico y su meticulosidad eran asombrosos. Cada experimento era cuidadosamente planeado y ejecutado, cada dato, analizado con precisión. Y entonces, llegó el momento crucial. En mayo de 1952, Rosalind Franklin logró obtener una imagen que cambiaría el curso de la biología para siempre, la famosa fotografía 51. Esta imagen, una obra maestra de la cristalografía de rayos X, mostraba un patrón de difracción excepcionalmente claro que revelaba la estructura helicoidal del ADN de una manera inequívoca. Los oscuros cruces en forma de X en el centro de la fotografía eran la firma inconfundible de una hélice. Franklin, con su aguda capacidad de análisis, midió con precisión los ángulos y las distancias dentro de este patrón, obteniendo datos cruciales sobre las dimensiones y la forma de la molécula de la vida. ¿Te sorprende la claridad de esta imagen obtenida hace más de 70 años? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras Rosalind Franklin trabajaba arduamente en el King's College, en la Universidad de Cambridge,
James Watson y Francis Crick también estaban intentando desentrañar la estructura del ADN, aunque con un enfoque más teórico y con datos a menudo incompletos. Maurice Wilkins, sin el conocimiento ni la autorización de Franklin, compartió la fotografía 51 con Watson en enero de 1953. Al ver la imagen de Franklin, Watson quedó inmediatamente impactado. «Mi mandíbula cayó», escribiría más tarde. La claridad de la fotografía proporcionó la evidencia crucial que les faltaba para construir un modelo preciso de la doble hélice del ADN. Los datos precisos de Franklin sobre las dimensiones de la molécula, obtenidos a partir de la fotografía 51, encajaban perfectamente con su modelo. Pero aquí reside el corazón de nuestra historia oculta. La contribución fundamental de Rosalind Franklin, la científica que obtuvo la imagen clave y realizó los análisis cruciales, fue minimizada, casi borrada de la narrativa del descubrimiento. En abril de 1953, Watson y Crick publicaron su famoso artículo en la revista Nature proponiendo la estructura de doble hélice del ADN. En el mismo número, apareció un artículo de Wilkins y sus colegas, y un tercero de Rosalind Franklin y su estudiante Raymond Gosling, presentando sus datos de rayos X. Sin embargo, la narrativa que se construyó posteriormente, impulsada en gran medida por el relato de Watson en su libro La doble hélice, tendió a relegar el trabajo de Franklin a un papel secundario, presentando sus datos como una mera confirmación de la teoría de Watson y Crick, en lugar de la pieza central que realmente fue. Historiadores de la ciencia han revisado minuciosamente los cuadernos de laboratorio de Franklin y la correspondencia de la época, revelando la profundidad de su comprensión de la estructura del ADN mucho antes de que Watson y Crick publicaran su modelo. Sus notas detalladas y su análisis de la simetría y las dimensiones de la molécula demuestran que ella estaba muy cerca de construir el modelo correcto por sí misma. Imaginen por un momento el rigor intelectual y la dedicación de Rosalind Franklin, pasando horas en el laboratorio, optimizando sus experimentos, analizando los complejos patrones de difracción. Ella fue quien vio la doble hélice con sus propios ojos, a través de los datos que ella misma recolectó y analizó. Su trabajo no fue simplemente técnico, fue una labor de profunda comprensión física y química. ¿Crees que la historia de la ciencia ha sido justa con Rosalind Franklin? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. En 1962, James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la estructura del ADN. Rosalind Franklin, quien había fallecido trágicamente de cáncer de ovario en 1958 a la edad de 37 años, no fue elegible para el premio póstumamente. Sin embargo, la omisión de su nombre en el reconocimiento del descubrimiento generó y sigue generando un intenso debate sobre la justicia y el reconocimiento en la ciencia. ¿Fue simplemente una cuestión de reglas del premio Nobel, que no se otorga póstumamente? ¿O hubo otros factores en juego? El sexismo predominante en la ciencia de la época sin duda jugó un papel importante. Rosalind Franklin era una mujer brillante y fuerte en un mundo académico dominado por hombres, y su enfoque directo y su negativa a dejarse intimidar pudieron haber generado fricciones y prejuicios. La historia de Rosalind Franklin no es solo una historia de un descubrimiento científico crucial, es también un espejo que refleja las desigualdades de género que históricamente han plagado el mundo académico y científico. Su experiencia pone de manifiesto las barreras que enfrentaban las mujeres científicas, desde la falta de oportunidades hasta la minimización de sus contribuciones. Pero la historia de Rosalind Franklin es también una historia de resiliencia y de un legado que, aunque tardíamente, está siendo reivindicado. En las décadas posteriores a su muerte, científicos, historiadores y biógrafos han trabajado incansablemente para sacar a la luz su papel fundamental en el descubrimiento de la estructura del ADN. Libros, documentales y artículos han contado su historia, reconociendo su brillantez y la injusticia que sufrió. Hoy en día, Rosalind Franklin es cada vez más reconocida como una figura clave en la historia de la biología molecular. Su rigor científico, su habilidad técnica y su perspicacia analítica fueron esenciales para desentrañar el secreto de la vida. Su fotografía 51 sigue siendo un icono de la ciencia, un testimonio visual de su genio. Y su contribución a la ciencia no se limitó al ADN.
Tras dejar el King's College, Rosalind Franklin realizó un trabajo pionero en la estructura molecular de los virus, incluyendo el virus del mosaico del tabaco y el virus de la polio. Sus investigaciones en este campo también fueron innovadoras y sentaron las bases para nuestra comprensión de estas enfermedades. Su mente científica brillante continuó explorando los misterios de la vida hasta su prematura muerte. Rosalind Franklin fue mucho más que una técnica talentosa, fue una científica visionaria cuya inteligencia y dedicación fueron fundamentales para uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Su historia es un recordatorio de la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de todos los científicos, independientemente de su género o de las dinámicas de poder en el mundo académico. ¿Quieres conocer más historias de científicos olvidados o injustamente tratados? Suscríbete a Explora la Historia Oculta y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes a las sombras de la ciencia. La verdad oculta tras la doble hélice revela una historia de brillantez, ambición y, lamentablemente, injusticia. La historia de Rosalind Franklin nos enseña la importancia de la equidad y el reconocimiento a la ciencia, y nos invita a reflexionar sobre las voces que han sido silenciadas a lo largo de la historia. Su legado perdura, no solo en la estructura del ADN que ayudó a desvelar, sino también como un símbolo de la lucha por el reconocimiento y la igualdad en el mundo de la ciencia. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia oculta. ¿Qué otros misterios científicos o figuras olvidadas te gustarían que investigáramos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima aventura en las sombras del pasado.